par 15 voix contre 2 qu'il y a eu violation de l'article 7 de la Convention. Dit à l'unanimité que depuis le 3 juillet 2008, la requérante fait l'objet d'une détention non régulière en violation de l'article 5, paragraphe 1 de la Convention. Par 16 voix contre 1, qu'il incombe à l'État défendeur d'assurer la remise en liberté de la requérante dans les plus brefs délais. Par 10 voix contre 7, que l'État défendeur doit verser à la requérante dans les 3 mois 30 000 € plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt pour dommage moral. Dit à l'unanimité que l'État défendeur doit verser à la requérante dans les 3 mois 1 500 € plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante pour frais et dépenses. Que no se puede acatar esta sentencia, que ya está bien, se acabó. La paciencia se acabó, no se puede acatar. Si vemos que al final los asesinos salen libres, yo quiero esperar, por eso he dicho que quiero ser cauta, quiero esperar a ver qué hablamos esta tarde, pero si no, desde luego pediremos ayuda a toda la ciudadanía para decir que basta ya. El problema de fondo está en la falta de diligencia, en el tiempo en que ese Código Penal debió ser modificado y no se modificó. Entonces, ese es el problema. Bueno, es la valoración que esperábamos, o sea, desde aquí la izquierda abertzale ha hecho bien sus deberes y han estado durante años vendiendo en Estrasburgo quién es ETA, cosa que no ha hecho el gobierno central, y entonces, bueno, esto más o menos lo esperábamos. También esperamos que el gobierno no la aplique, porque no es una sentencia que sea ejecutiva, sino que es declarativa, con lo cual el gobierno lo puede aplicar, no lo puede aplicar, y el gobierno de España es el que decide cuándo y cómo lo aplica. Hay que recordar que de los 64 presos que se pueden beneficiar de esta sentencia, 63 siguen metidos en el ámbito de la organización y solamente hay uno que se cogió a la vía en Anclares. Esperemos que el gobierno español haga oídos sordos a lo que ha dicho el Tribunal de Estrasburgo y que haga lo que hizo el gobierno inglés en su día, que dijo que allí en Inglaterra quien legislaba y quien hacía las leyes, quien hacía cumplir las leyes era el Estado y el gobierno inglés. Es inhumano, es que es inhumano, porque estos jueces, si hubiesen perdido algún familiar, o este juez, ¿qué hubiese sentido? ¿Lo mismo? La decisión en estos momentos a quien le corresponde, a los efectos de la aplicación práctica de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es a la justicia española. No es, por lo tanto, una decisión gubernativa, sino que es una decisión judicial y, concretamente, dentro de la organización judicial, a los tribunales sentenciadores. El hecho de que la gran mayoría de presos condenados por los tribunales de justicia por pertenencia a organización terrorista o por comisión de delitos terroristas van a seguir en prisión cumpliendo sus sentencias en el marco de la ley. Que si las decisiones de la justicia conllevaran eventuales excarcelaciones, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, va a seguir actuando en el marco del Estado de Derecho. Y, por tanto, el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley. Y velar por el cumplimiento de la ley en el caso que nos ocupa significa de manera muy especial, no solo, pero de manera muy especial, velar porque no se produzcan con ocasión de esas eventual excarcelación ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas. Tendrá que ser la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales las que tomen la decisión de, ante hipotéticas pero previsibles demandas, solicitudes de excarcelación por parte de personas condenadas en circunstancias semejantes, la que tendrá que analizar caso por caso si resulta o no aplicable. Que nos repugnan las consecuencias que esta sentencia pueda tener en algunos casos, porque no puede valer lo mismo matar a una persona que a 24, cosa que, por cierto, no permite el Código Penal de 1995. Por eso lamentamos el dolor que esta sentencia puede tener entre las víctimas y sus familiares. Pero en todo caso, esta es una cuestión judicial que no debe afectar a la unidad de los demócratas, precisamente ahora que se cumplen 2 años del fin del terrorismo de ETA. El Gobierno valora positivamente el fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el caso Inés del Río.
Son y serán necesarios pasos para vincular una nueva etapa en la política penitenciaria a la revisión crítica del pasado y a la utilización de las posibilidades que ofrece el marco legal penitenciario de cara a la obtención de beneficios o de cara a acelerar y hacer efectiva la reinserción social de los penados. Pedimos al Gobierno español que inicie una nueva etapa en el ámbito de la política penitenciaria que descanse sobre 3 pilares básicos, sobre 3 principios básicos. El principio de legalidad, el principio de realidad y el principio de consenso. Pues siento que las víctimas del terrorismo hoy tienen que tener un día doloroso. Comprendo cómo tienen que estar ellos, porque es una sentencia que evidentemente choca a la mayoría de los españoles pensar que es lo mismo cometer 30 asesinatos que un asesinato. Bueno, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que echa por tierra la doctrina Parot era una sentencia esperada y es una sentencia ajustada a derecho. Avergüenza al gobierno español, avergüenza a sus instituciones y les da un argumento victimista a los terroristas y a los amigos de los terroristas. Flaco favor le ha hecho el gobierno, el Tribunal Supremo y la Constitución a la democracia el Tribunal Constitucional a la democracia española y a la Constitución, ¿no? El gobierno debe actuar en consecuencia. Y yo alerto al gobierno que vuelva otra vez a una detención que considera el propio tribunal irregular, al borde de la detención ilegal. Yo creo que el gobierno debe asumir la sentencia y aplicarla, no andar con juegos para no aplicar esta sentencia, que en todo caso, como dije, es ajustada a derecho. Como no me compete a mí, será el gobierno quien lo diga, ¿no? Las sentencias deben acatarse, eso es lo que oigo decir siempre por parte del gobierno, ¿no? Las sentencias deben acatarse, aunque reitero que no me puedo quedar en la valoración sobre esta sentencia, simplemente que hay que acatarla, porque he dicho y repito que hay sentencias, las sentencias hay que acatarlas, pero que no siempre pueden ser entendidas, y esta es una de las que es difícil de entender.